Hola, molt bon dia. Avui tenim la sort de comptar entre nosaltres a un dels grans experts sobre esport i en especial sobre futbol i el Barça de casa nostra. Així que si us agrada l'esport, avui quedeu-vos a l'entrevista amb el Marcos López, que és periodista esportiu d'El Periódico de Catalunya. Bon dia, Marcos. Bon dia. Bé, volíem parlar una mica sobre l'actualitat esportiva i sobre la situació del periodisme esportiu a casa nostra. Primer, tu has arribat a cobrir fins i tot Jocs Olímpics, que seria com el màxim exponent, no, del periodisme esportiu a casa nostra, però et dediques més que res a l'actualitat del Barça i al futbol. Amb què et quedaries? Amb aquest dia a dia del Barça o amb arribar a cobrir grans esdeveniments, com pot ser uns Jocs Olímpics? Los juegos porque los juegos te permite, es decir, yo soy periodista de fútbol, yo creo que no hay ni periodista de fútbol, ni periodista de baloncesto, ni periodista de atletismo, ni periodista, te diría que ni de política, pero los juegos es por la mañana estás haciendo tenis, a mediodía estás haciendo balonmano, por la tarde haces boxeo y por la noche haces baloncesto. Y eso al final es realmente extraordinario porque te permite combinar y descubrir cosas que en el fútbol y en el mundo del fútbol son cada vez más complejas y más difíciles porque el fútbol se ha convertido en una industria y es muy complicado acceder a los deportistas. Y en los juegos, curiosamente, cuanto más deportistas, más posibilidades tienes de acceder a ellos y es mucho mejor. Y evidentemente yo la última experiencia que tengo de juegos fue en Pekín, en el 2008 y fue maravilloso. El primer día me tocó ir a ciclismo. Yo de ciclismo no tengo mucha idea, o sea, más bien poca, pero yo creo que, y ahora tal y como está montado el periodismo, creo que al final lo que tienes que explicar es la historia real que hay detrás de cada deportista. Y recuerdo que ganó Samuel Sánchez la medalla de oro, que era la primera medalla de oro del deporte español, y en el primer día ya conseguí medalla, entonces a partir de aquí ya todo fue relativamente fácil. O sigui que no només futbol, sinó que també, si fa falta fer altres coses, un periodista esportiu més o menys pot també cobrir altres esports, ¿no? Yo creo que el periodismo deportivo está visto como de segunda división, de tercera división, pero si te cuento ejemplos de periodistas deportivos que están ahora haciendo programas de referencia aquí en Cataluña y en España, está Jordi Basté en RAC1, está Carles Francino en la cadena SER, que hizo el Hoy por Hoy y ahora está haciendo La Ventana, o sea, y todos empezaron en deportes. Porque deportes te permite algo que creo que ni política, ni tan siquiera sociedad o ni siquiera política internacional, quizás un poco más, pero deportes es al momento, es decir, las historias pasan y las cuentas. Antes de que hubiera internet las contabas, pero ahora que hay internet y hay las redes sociales, hay Twitter, hay Instagram, hay Facebook, es al mismo momento tienes que estar contando la historia y eso te obliga a un poco es como la radio, te obliga a un ejercicio mental de tomar decisiones muy rápidamente, de saber lo que cuentas, cómo lo cuentas, porque la gente lo está viendo por televisión. Es decir, cuando la gente ve un acontecimiento por televisión, quiere que le cuentes algo más, quiere que le cuentes lo que piensa el deportista cuando el piloto rojo de la televisión se ha apagado. Es decir, cuando se mete por dentro en lo que nosotros llamamos la zona mixta, se mete en el vestuario y ahí atiende a los periodistas y ahí atiende o se ve con sus familiares. Y yo creo que eso, ahora que está tan de moda que el papel ha muerto, que la prensa de papel ha muerto, creo que ese es el reducto al que nos tenemos que aferrar nosotros. Després parlarem de les xarxes socials més calma, però primer et volíem preguntar sobre aquests tipus de programes que sembla que sigui el màxim exponent del periodisme esportiu, de tertúlies com Deportes 4 del Lama, amb les polèmiques que té amb el Jugones del Pedrerol. Realment, tu què penses? Tu participes a tertúlies de vegades esportives? Sí, pero no suelo ir a esos programas, no voy. I doncs, què en penses de que ara penses en periodisme esportiu y realment a molta gent li ve al cap aquest tipus de programes? Primero, son respetables. Segundo, tienen un nicho de mercado, es decir, la gente los ve, la gente los consume. Y tercero, yo lo considero más un espectáculo que periodismo deportivo. Evidentemente está sustentado sobre el periodismo deportivo porque su materia prima es el fútbol, los futbolistas y los deportistas, pero a mí no me gustan. O sea, insisto, es absolutamente respetable, tienen muchísimo éxito, la gente les encanta, o sea, todo el mundo dice que no los ve y los acaba viendo, y si no, ahí están las pruebas de las audiencias, pero yo prefiero algo más tradicional, algo más antiguo,
que en el fondo es igual de nuevo, porque cuando la gente te dice, no, vamos a hacer un nuevo periodismo, no, el periodismo es nuevo desde que se inventó, desde que existe. ¿Qué es el periodismo? Contar cosas, contar a la gente cosas que no saben, y eso se puede hacer, o se hacía al principio con los periódicos aquellos, con las newtipias, ahora se hace a través de las redes sociales, ahora se hace a través de internet, se hace a través del papel, pero es contar algo que tú no sabes, que a veces ni nosotros mismos sabemos, entonces te obliga a investigar, te obliga a descubrir, y eso para mí es lo que más me gusta, pero insisto, entiendo que eso tiene éxito, entiendo que eso es el camino hacia donde va ahora mismo muchas de las cosas, pero también ante eso hay programas, y ahí está por ejemplo el caso de Informe Robinson en Movistar Cero, o tertulias como Minuto Cero o cosas así, que se dedican a hablar solo de deporte, y a mí personalmente me gusta más hablar de deporte, del juego, que no de la indústria y del negocio que hay alrededor de él. Tu et dediques a la premsa, però veiem que cada vegada els mitjans van convergint més. Un exemple és aquí a la universitat, que intentem fer aquest taller integrat. I t'hem vist últimament amb algun cas a la web del periòdico fent fins i tot videocomentaris, videoanàlisis. Et veus una mica com obligat i portat a fer això, com a intentar fer nous formats i que perquè el diari no és un format que tingui potència en si? No, me encanta, porque o sea, aquí al final lo que te hace, y eso es otra de las cosas que para mí son muy importantes, lo que te hace trascendente, lo que te hace influyente, lo que te puede hacer importante es la marca que representas. Es decir, yo puedo ser igual de bueno trabajando en el Periódico de Cataluña o trabajando en el Faro de Hospitalet, que no sé si existe, pero claro, en el Faro de Hospitalet me leerán 15 personas, en el Periódico de Cataluña me pueden leer 600.000, 700.000, y sigo siendo igual de bueno o igual de malo como periodista en un sitio o en otro. ¿Qué es lo que te hace importante o qué es lo que te da visibilidad? El medio en el que trabajas, la marca, en este caso el Periódico de Cataluña. Y el tema de los vídeos no, me encanta porque yo, por ejemplo, un partido de fútbol lo hago para el periódico, lo hago para la cadena SER, o sea, lo estoy comentando al mismo tiempo para la cadena SER, lo hago para Twitter, y ese partido, por ejemplo, ese vídeo fue en Granada, acabó el partido, la Liga, sí, en la última jornada de Liga, el partido empezaba a las 5 de la tarde, lo estuve haciendo en directo para la cadena SER, haciendo comentarios, escribí la crónica de apertura que nosotros llamamos, la 2-3, que es la que abre el diario, que no es la crónica de fútbol, sino la crónica pórtico, que llamamos el contexto, lo que significa que el Barça haya vuelto a ganar una liga, el impacto que puede tener y todo eso. Y acabó el partido y le dije a mi compañero Joan Domènech, ¿por qué no hacemos un vídeo? Dice, pero ahora, digo, sí, ¿por qué no hacemos un vídeo? Además era un momento chulo porque el estadio estaba vacío y en el área donde Luis Suárez había metido los 2 goles que le habían dado al Barça en la Liga, pues decidimos hacer un vídeo. Entonces, para que veas cómo funciona esto de los formatos, que luego se hacen historias y teorías. Joan estaba arriba todavía escribiendo, yo no tenía nadie que me grabara el vídeo. Entonces pasaba un señor con un cable que estaba recogiendo los cables de las unidades móviles de las televisiones y digo, sí, le digo, ¿te puedo pedir un favor? Me dice el chico, dice, depende. Digo, bueno, no, depende. Digo, es que me tienes que grabar un vídeo. Ah, pero ¿tú crees que eso irá bien? Digo, sí, y grabamos el vídeo. Y es curioso, pero tuvo más repercusión ese vídeo que la crónica escrita en papel, que eso también es hacia donde van las nuevas tendencias. Y nada, duraba 40, 45, 50 segundos, no me acuerdo, pero eso también implica que tú a la gente le puedes llegar de diferentes maneras, escribiendo, hablando, en vídeo, hay miles de opciones ahora. Claro, el periódico es escrit, es un diario. Sí, pero bueno, la crónica, cuando yo estaba grabando ese vídeo, para que tengas una idea, la crónica mía escrita, que estaba escrita arriba justo de la tribuna, ya estaba en la web. O sea, el partido acabó a las 7 menos cuarto, estaríamos hablando 7 y cuarto, 7 y media de la tarde, la crónica ya estava lo que nosotros llamamos colgada en la web. I bé, el tema de, ara parlaves que també comentes el partit per Twitter, com ets molt actiu, tens molts seguidors i per tant, però clar, deu canviar molt el fet de no només estar pendent d'escriure la crònica després, sinó d'estar comentant-ho per Twitter. Com està canviant les xarxes socials, bueno, especial Twitter, a las dinámicas del periodismo esportivo? Para mí lo están cambiando radicalmente. Hay mucha gente que no está en esa dirección o que no le gusta usar Twitter. A mí me encanta, pero no por
Además lo uso desde un punto de vista informativo, es decir, no cuento en Twitter dónde estoy comiendo, dónde estoy cenando o lo que voy a hacer, o como mucha gente te dice, cuando vayas a entrar en una tertulia, cuando vayas a entrar en la radio, anúncialo en Twitter. A mí ese concepto de visibilidad personal, de aumentar el ego, no me gusta. Sé que se lleva mucho de moda y cada uno, insisto, es respetable. Pero fíjate si ha cambiado, al menos para mí, el Twitter, que yo ya no escribo en las ruedas de prensa. Yo no escribo no tomo nota en una libreta como tomaba antes. Yo antes iba a una rueda de prensa de Guardiola, de Tito en paz descanse, o de Luis Enrique, o de quien sea, y tomaba las notas tradicionales, tomaba las notas, luego escribía una pieza para la web y luego escribíamos una pieza para el papel donde dábamos algo diferente y un contexto diferente. Ahora yo tuiteo directamente. O sea, está hablando Luis Enrique ahí delante y yo estoy escribiendo. Y en el momento que estoy escribiendo, tuiteo. Cuando acaba la rueda de prensa de Luis Enrique, yo ya tengo los 10 ítems, las 10 frases mejores en mi timeline. O sea, ya no miro la libreta porque ya no tengo libreta, miro el timeline y a través de eso escribo la noticia para la web. Y es curioso porque tú estás en una rueda de prensa, insisto, Luis Enrique, Messi, cualquiera, da igual. Tú estás escribiendo y está ocurriendo al momento y tú tuiteas y al cabo de un minuto se empieza a retuitear depende si el tuit está bien o está mal, pero se empieza, o lo que ha dicho Luis Enrique o Messi está bien o está mal, se empieza a retuitear. No ha acabado la rueda de prensa y hay gente que está opinando al momento sobre eso. O sea, estés en Argentina, estés en Indonesia, estés en cualquier sitio, la gente... Y a mí me gusta mucho porque te mantiene fresco, te mantiene con Si més no, molt actiu. Sí, con chispa, porque no cometas un error. Porque si cometes un error de una palabra, de un dato, no sé, Messi lleva 14 goles en 17 partidos y son 12. Al instante tienes 3 personas o 10 que te dicen te has equivocado, tal y cual. Por eso, cada vez más, cuando escribes un Twitter, esa es mi experiencia personal, cada vez más tienes que pensarlo 3 veces. Una, 2, y cuando la tercera la estás pensando dices otra más. Porque en el momento que haces pim, tuiteas, ya no te pertenece. Y cuando no te pertenece, se puede ser usado, mal usado, puede ser motivo de crítica, puede ser motivo de burla, puede ser motivo de miles de cosas. I parlant de la dona en el periodisme, quin paper creus que té? És a dir, creus que està molt estigmatitzat el seu rol o que va millor? No, cada vez más, pero si lo preguntas hace 10 años o 15 años, te diría que era un rol muy igual ahora. Si tú solo miras la televisión y miras determinadas situaciones, también, pero si hablamos de radio, o hablamos de prensa escrita o hablamos de internet, es más, ahora cuesta encontrar un hombre que haga lo que nosotros llamamos inalámbrico, es decir, cuando en la radio hay una persona que transmite el partido, otro que está a pie de vestuarios, que es el que hace las entrevistas cuando acaban los partidos, la zona mixta, y ahí cada vez hay más mujeres. Está Sonia Yelma de RAC1, está Marta Carreras de Cataluña Radio, estaba Sonia Sanz. Es que cada vez hay más, ¿Por qué? Pero no porque sean mujeres, sino simplemente porque su talento es igual o superior al del hombre para hacer ese trabajo y por eso están en esas funciones. Antes sí que era como una cosa, al principio era como Pilar Calvo, que bueno, vosotros no la conocéis, pero era una chica que estaba en Cataluña Radio y era como una pionera, ¿no? Es decir, porque era como había roto un tabú, pero ahora no, ahora está muy extendido el universo femenino en el periodismo deportivo. I ja per anar acabant, ja que tenim aquí alguna pregunta més d'actualitat, aquesta setmana que s'han començat a vendre les samarretes del Barça, però sense patrocinador. Creus que realment el Barça ha de continuar amb aquesta tendència, aquesta lògica del futbol actual, d'intentar als clubs trobar el màxim sponsor que pagui més de 40 milions a l'any a un club, o que els valors més inicials del club haurien d'intentar predominar i fer com es feia fa anys, que no hi havia res a la samarreta o fins i tot va haver-hi UNICEF? Igual me equivoco, pero estoy convencido que esta camiseta va a ser la que más se va a vender. O sea, en los últimos 10, 15 años, primero, porque es muy bonita, es una camiseta
que te devuelve a lo antiguo, es decir, está inspirada en Wembley 92. Es una camiseta tradicional, o sea, no es rayas horizontales, es rayas verticales, bien definidas, sin colores extraños, o sea, es una camiseta modernamente antigua, y eso al final la gente le encanta. Y bueno, de hecho se puso a la venta ayer y las ventas son muy buenas, y estoy convencido que van a ser muy buenas. Y el problema es que el Barça no ha sido capaz de defender esa singularidad. Es decir, el Barça siempre ha sido un club singular. No es casual que le llamaran más que un club, pero singular porque sabía sobrevivir a no tener publicidad. O sea, sin tener publicidad había ganado la Champions en París en el 2006, en el 2009, en el 2011 con Guardiola. Bueno, tenía publicidad, pero era UNICEF. Claro, y esa publicidad lo hacía todavía más singular. Es decir, cuando todo el mundo va camino hacia la industria para obtener dinero, el Barça iba en otra dirección que le hacía todavía más singular. Ahora parece inevitable pensar que van a seguir teniendo publicidad, pero para mí ya es un éxito que esta camiseta no lleve publicidad y que la gente la pueda comprar sin publicidad, porque al final, dentro de 5 o menos, yo creo que 2 años o 3 años, será como un objeto de coleccionista. Yo tengo la camiseta de Wembley del 92 en el 2016 i sin publicitat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, ha estat un plaer. I si volen seguir més esports, poden esperar l'informatiu d'avui, i moltes gràcies per acompanyar-nos. Fins una altra.